Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por su asistencia y gracias, por supuesto, también a la Fundación Gustavo Bueno por tomar la iniciativa de organizar estos 25 encuentros de filosofía en Oviedo. Bueno, antes fueron en Gijón y en Salamanca, etcétera, pero ahora en Oviedo. Y vamos, estos encuentros tienen por título Infanticidio, Suicidio y Eutanasia. Y yo de estas tres grandes ideas o problemas ético-morales me voy a referir a dos de ellos, y además lo voy a hacer desde un prisma muy determinado. Me voy a referir al infanticidio y a la eutanasia. En cuanto al suicidio, pues vamos, no, tendría muchas cosas que decir, pero vamos, en este contexto no tengo nada que decir más que, bueno, sí, acaso que no lo practiquen ustedes antes de oírme, vamos, no. Y si acaso después, pero por lo menos cumplo aquí la norma ética de la generosidad, de mantener su firmeza, ¿no? De mantener su firmeza. Y entonces, bueno, es bastante bien conocido, aunque tampoco es un lugar demasiado famoso dentro de su obra, que el filósofo austríaco, aunque afincado en Inglaterra toda su vida, o prácticamente gran parte de su vida, me refiero a Wittgenstein, en su conferencia de ética, una conferencia ética que dio en Inglaterra también, etcétera, comienza la conferencia hablando de lo que él llama una conferencia como una especie de situación de trampa estructural, en el que el conferencista se ve sometido al siguiente dilema absolutamente oprimente, ¿no? Y del que es imposible salir. Por un lado, el primer cuerno del dilema, según Wittgenstein, es facilitar las cosas a la audiencia hasta el punto de caricaturizar los problemas filosóficos que están trabajando, y entonces sencillamente la audiencia cree que entiende algo pero no entiende nada. O bien tratar los problemas in recto, sin caricaturizarlos y sin facilitarlos, y entonces la audiencia no cree que está entendiendo nada y efectivamente no entiende nada. Este dilema yo no me planteo, no lo estoy encarando por una audiencia tan distinguida como las que forman todos ustedes, pero yo tengo un dilema alternativo, y es el dilema de hablar de Peter Singer después de una conferencia donde se ha hablado de Peter Singer. Y entonces yo me veo aquí obligado, pues claro, como resulta que voy a decir más o menos cosas parecidas a las que ha dicho Agustín, Vicente, o las mismas, pues claro, el cuerno del dilema aquí es o no decirlas, porque ya las han ido ustedes, o decirlas otra vez y esto sea redundante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a optar por una vía intermedia. Voy a decir cosas parecidas, pero sin mencionar al Sporting ni nada. Y entonces, aquí que es materia sensible en Oviedo, y entonces voy a hablar, pues, ¿qué vamos a hacer? Muchas de las cosas que voy a decir aquí les van a sonar a ustedes no ya repetidas, como una especie de déjà vu, sino inmediatamente repetidas. Pero bueno, me perdonan, supongo. Y entonces, pues, porque efectivamente lo que voy a hacer es lo que aparece en el programa. Voy a abordar el tratamiento de estas tres grandes ideas ético-morales, el infanticidio, la eutanasia, y no el suicidio, sino el aborto, desde el punto de vista de este filósofo moral o filósofo ético o ideólogo, como queramos llamarlo, hay muchas formas de verlo, ¿verdad? Peter Singer, un tipo realmente muy conocido, ¿verdad? En los mass media, etcétera, uno de los, acaso, filósofos profesionales más conocidos. Como saben ustedes, es un filósofo nacido en Australia, en Melbourne, pero que ha desarrollado su carrera profesional últimamente, sobre todo en Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, en la Cátedra de Bioética de Monash, asociada al Centro para Valores Humanos, al Center for Human Values de la Universidad de Princeton, etc. Y entonces voy a sencillamente ofrecer una reconstrucción, en principio fenoménica, pero no solo fenoménica, de lo que dice Peter Singer acerca del infanticidio, de la eutanasia y del aborto. Pero digo que va a ser una reconstrucción en principio fenoménica, pero no solo fenoménica, porque mi reconstrucción no quiere ser solamente filológica, a pesar de que efectivamente yo no desprecio el método filológico, que es importantísimo, es un trámite absolutamente imprescindible en toda filosofía crítica, y por tanto voy a intentar hacer justicia, o la debida justicia, o por lo menos toda la justicia filológica que pueda, a las posiciones de Singer dentro de los marcos temporales que tengo, que es un tiempo muy escaso, pero voy a intentar efectivamente acercarme de una manera filológicamente rigurosa a lo que dice Singer, sin caricaturizarlo, casi porque además es una especie de prerequisito absoluto del método escolástico, platónico, que es el que tenemos, ¿no? Es decir, no evitar caricaturizar al autor que criticamos, sencillamente. Pero este rigor filológico, que tiene mucho que ver con el principio de caridad, por supuesto, pues después voy a intentar también, en la medida de lo posible, desbordarlo, porque mi método quiere ser no solo filológico, aunque el componente filológico es uno de las partes imprescindibles de este método, sino filosófico. Y entonces con esto quiero decir que voy a
a ver las posiciones de Singer, no diré su sistema filosófico porque realmente no lo es y tampoco creo yo que desde el punto de vista él quiera componer un sistema, ni lo construye. Voy a ver las posiciones de Singer desde el punto de vista de una filosofía moral que no es la de Singer, sino de otra filosofía moral alternativa, ¿verdad? Y esta filosofía moral alternativa, en fin, pues ya saben ustedes, ¿no? Tampoco es la de Kant, aunque podría hacerse, ni la del intuicionismo de George Moore, aunque también podría hacerse. De hecho, a veces se ha visto, por parte de otros autores, lo diré después, la filosofía de Singer críticamente desde el intuicionismo de Moore o desde posiciones parecidas. Tampoco es el emotivismo de Ayer o de Stevenson, sino la filosofía moral sencillamente del materialismo filosófico. Esto es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. En la medida en que la filosofía moral del materialismo filosófico de Gustavo Bueno incluye, como trámites absolutamente necesarios e importantes, ¿verdad?, de su propio tejido sistemático, estromático, pues, por ejemplo, una escala bioética que no es anantrópica, como es en principio la de Singer, sino antrópica. Luego se verá lo que quiero decir con esto, espero. En la medida además también en la que el materialismo filosófico moral de Gustavo Bueno pues incluye un materialismo moral trascendental, que tiene mucho que ver efectivamente con la individualidad corpórea canónica humana. Y también en la medida en que además la filosofía moral de Gustavo Bueno incluye también como uno de sus requisitos absolutamente perentorios la distinción entre ética y moral, o entre un sistema de normas éticos y un sistema de normas morales, una distinción que Peter Singer, por ejemplo, no contempla. Bien. Bueno, y entonces, el primer paso de esta charla, de esta mini charla, va a ser pues, reconstruir los fenómenos, y los fenómenos son pues, la propia filosofía de Singer o los planteamientos ético-morales de Singer acerca del aborto, de la eutanasia y del infanticidio, tal y como figuran en sus obras. Bien, y entonces, bueno, pues Peter Singer es una figura que, como he dicho antes, es una figura en general muy conocida, casi pues huelga presentarla, pero en fin, la presentaré mínimamente, sobre todo en España es muy conocida por sus contribuciones, vamos a decirlo así, al animalismo ético, a la ética animal, a la ética de la liberación animal, etc. Contribuciones, por ejemplo, que toman un cuerpo pues, muy trabajado ya entre nosotros, bueno, modestamente también por mí, en mi tesis doctoral, etc., en su libro colectivo, firmado junto con la ideóloga animalista italiana Paola Cavalieri, titulado El proyecto Gran Simio, la igualdad más allá de la humanidad, que fue el asunto también de mi tesis doctoral, dirigida por Gustavo Bueno Sánchez, y este libro es un libro del año 93, mi tesis es muy posterior, etc., y es quizás acaso la referencia bibliográfica más conocida entre nosotros de Peter Singer, pero naturalmente pues, las preocupaciones de Singer sobre el animalismo, etc., datan de mucho más lejos, ¿no? En el año, por ejemplo, 75, publicó una obra que ha sido considerada muchas veces como la verdadera Biblia del movimiento de liberación animal, una obra a la que se ha referido antes Tomás, que es La liberación animal, Animal Liberation, que es un libro que él publica en el 75, una obra de juventud, bajo la influencia oxoniense, porque era efectivamente donde Singer se había desplazado a la Universidad de Oxford a realizar sus estudios de posgrado, de un psicólogo inglés llamado Richard Ryder, que es una figura más o menos conocida, aunque mucho menos que el propio Singer, y conocido sobre todo el Richard Ryder por haber introducido en el lexicón de la lengua inglesa una palabra que ha hecho mucho furor después, que es la palabra especiismo, o especism. La palabra especiismo que se supone se refiere, ¿verdad?, al prejuicio de la especie, un poco en analogía al racismo, al sexismo o a otras cosas parecidas, pues aquí se habla de especismo, ¿no? Bueno, pues Richard Ryder es una de las grandes figuras que influyen en Singer para escribir este libro Liberación Animal, y que efectivamente luego el animalismo de Singer se prolonga en muchas otras obras. Quizás esta sea su faceta inmediatamente más conocida, públicamente al menos, pero sin embargo, pues él también ha tratado otros muchos con mucha intensidad y con de una manera muy profusa, otros problemas que tienen que ver con lo que se suele llamar la ética aplicada, ¿no? Por ejemplo, a título de decir unos meros ejemplos, ¿no? Problemas relativos a la pobreza mundial. Singer en los años 70 publicó un artículo que tuvo mucha influencia en el mundillo académico de la filosofía moral anglosajona, titulado Famine, Affluence and Morality, es decir, hambre, afluencia y moralidad, la revista Philosophy and Public Affairs, que luego ha prolongado en otros libros, ¿verdad?, como por ejemplo The Life That You Can Save, la vida que puedes salvar, donde defiende lo que él llama un altruismo eficaz. En segundo lugar, también sus
consideraciones ético-morales se han dirigido hacia problemas relativos a la alimentación. En este sentido tiene un libro del año 2009 titulado La manera como comemos, de Way We Eat. Y finalmente, naturalmente, a problemas bioéticos relativos al aborto, al infanticidio y a la eutanasia, que son los que más nos van a interesar en este contexto. Y quizás en este sentido, pues el libro de Singer que más nos interese es un libro titulado Ética Práctica, que es un libro del año 79, pero en su edición original, Practical Ethics, pero que después la traducción española es naturalmente posterior, etc. Quiero decir con esto que lo que voy a decir acerca de las posiciones de Singer sobre el aborto, sobre la eutanasia y sobre el infanticidio están extraídas y extractadas en principio de este libro, aunque también de otro posterior titulado Repensar la vida y la muerte, el derrumbe de nuestra ética tradicional. Bien, y entonces lo que voy a hacer ahora es dos cosas. En primer lugar voy a reconstruir, como digo, fenoménicamente, lo que podríamos llamar, o él llama, lo que Singer llama, o lo que podríamos llamar desde un prisma EMIC, el marco ético-normativo general de Singer, para después intentar hacer la debida justicia a las aplicaciones de ese marco general ético-normativo a cuestiones que tienen que ver con lo que en la literatura académica estándar se llama cuestiones de ética aplicada, en concreto el aborto, la eutanasia y el infanticidio. Y se ha introducido aquí el sintagma prisma EMIC, es porque efectivamente esta distinción entre la ética normativa y la ética aplicada es una distinción que efectivamente resulta que es muy común, muy socorrida desde el punto de vista de la literatura habitual sobre ética, es decir, de la literatura de lo que podríamos llamar con una fórmula denotativa que Gustavo Bueno empleó muchas veces de una manera un tanto irónica, la comunidad ética, por ejemplo, la comunidad ética española, en fórmula de Muguerza, es decir, en España, pues Adela Cortina y Esperanza Guisán y todas estas personas, ¿no? Y en otros lugares, pues gente como Singer o como otros muchos. Bueno, pues desde el punto de vista de la literatura que suele recorrer este gremio, pues la distinción entre ética aplicada y ética práctica es una distinción muy recurrente, pero desde otros puntos de vista externos a esta comunidad, por ejemplo, desde el punto de vista no ya de Gustavo Bueno, sino vamos a plantearnos de Aristóteles, pues la distinción entre ética aplicada y ética normativa es una distinción que sencillamente es inconsistente. ¿Por qué? Pues piensen ustedes en la clasificación de las ciencias que hace Aristóteles en muchos lugares, pero particularmente, por ejemplo, en la ética Nicómaco, pero no solo la ética Nicómaco. La ética es en sí misma una disciplina práctica, porque si no es práctica no puede ser ninguna otra cosa, y es siempre normativa, por tanto no cabe distinguir entre una ética normativa y una que no lo es, porque la ética es normativa esencialmente, y es esencialmente práctica, porque si no fuera práctica sería o teorética o poética, y cosa que no tiene sentido desde el prisma aristotélico, no ya desde el prisma de Bueno, desde cuyo prisma tampoco tiene sentido distinguir la ética normativa de la ética práctica. Sin embargo, me voy a coger esta distinción para formular mi reconstrucción fenoménica de la obra de Singer a fin de hacerle justicia filológica, como digo. Bien. Y entonces voy a describir brevemente, unas pinceladas mínimas, pero espero suficientes, este marco de premisas ético-normativas de la filosofía moral singeriana, para después dirigirme inmediatamente a su tratamiento del aborto, del infanticidio y de la eutanasia. Bueno, pues, claro, yo creo que la filosofía moral de Singer puede entenderse muy bien a la luz de una figura que resultó efectivamente muy influyente, muy vital en su formación, que es la de un filósofo analítico que es R.M. Hare. Y R.M. Hare, que fue su profesor en Oxford, pues es acaso dentro de la filosofía analítica aquel filósofo que más se distinguió por poner un énfasis verdaderamente extraordinario y muy agudo en una característica que, según él, ¿verdad?, está absolutamente imbricada con el lenguaje moral, con el lenguaje de los juicios morales, que es la característica de la universalidad. Es decir, los juicios morales son juicios universales en la medida en que son juicios que valen para todos y para siempre, y que parten pues de esta universalidad formal lingüística, y que Singer trata de reconstruirla a través de lo que el mismo Singer llama el principio de igual consideración de los iguales intereses de todos los afectados en un problema moral determinado, ¿no? Entonces, lo que quiere decir Singer con esto del principio de igual consideración de los iguales intereses es que en un problema moral, en un conflicto moral, la decisión que se tome tiene que respetar la consideración equitativa igual de los intereses que sean equiparables entre todos los afectados, y entonces los intereses de cada afectado valen como uno y no más y como uno. Esto es lo que dice Singer, incluyendo los intereses del propio afectado que emite el juicio. Bien, esto
pues es una forma, efectivamente, de reconstruir esta cláusula de universalidad propia de las proposiciones éticas de Hare, pero todavía sigue siendo muy ambigua, porque efectivamente cabría entonces preguntarse qué es un interés, ¿verdad? ¿Qué es un interés? Y sobre todo porque si los intereses tienen que ser, si tienen que concederse igualdad, ¿verdad?, de consideración a los iguales intereses, pues entonces, o a los intereses equiparables, pues entonces habrá que buscar una medida común. Es decir, que habrá que buscar la forma en que los intereses de cada uno de los afectados puedan ser conmensurables, esto es, tiene que haber una medida común. ¿Y cómo encontrar esa medida común para hacer conmensurables los intereses de todos los afectados, tal que estos puedan ser considerados como equivalentes, por ejemplo, o como no equivalentes? Bueno, pues lo que hace Singer en este punto, para responder a esta pregunta fundamental, es regresar a una serie de factores que son factores genéricos a los hombres y a los animales, y que son factores de carácter, pues como ha dicho antes Agustín, fundamentalmente psicológicos, o psicobiológicos, o psicofisiológicos, o psicoetológicos, porque tienen que ver con la sentiencia, es decir, con la capacidad de sentir dolor y placer, y efectivamente la sentiencia, la capacidad de sentir dolor y placer, pues como es naturalmente pues, admitido por todos, pues es dependiente pues, de las estructuras neuroanatómicas del sistema nervioso, por supuesto, es decir, de la corteza somatosensorial, del circuito cingulado anterior, de la ínsula dorsal posterior, etcétera, etcétera, o de las estructuras talamocorticoides, etcétera. Y entonces resulta que efectivamente todas estas estructuras talámicas o corticales, etcétera, son genéricas, evidentemente, a los hombres y a los animales, por lo menos a muchísimos animales, etcétera. Y si nos referimos en lugar de al dolor o al placer, pues puramente, que sé yo, físico o lo que fuese, nos referimos al malestar psicológico, pues esos factores también son genéricos, porque tienen que ver con los grandes hemisferios, tienen que ver con la estructura del... Tengo la impresión de que se me ha apagado el micrófono, pero no, tienen que ver pues con las funciones... ¿Se oye bien, no? Sí, no se oye. No se está grabando bien. Entonces, ¿sigo hablando o no? Bastante más bajo, pues ahora lo arreglo apretando botones aquí al azar. ¿Sigo? Vale, no, pues sigo. Digo que los factores... voy a reconstruir el problema. El problema era encontrar la medida común tal que el principio de igual consideración de los iguales intereses pudiese funcionar con viabilidad, y para esto es necesario que los intereses sean conmensurables. ¿A qué factores regresa Singer? Pues a factores que son, por supuesto, genéricos a los hombres y a los animales, que tienen que ver con la sentiencia, en la medida en que la sentiencia, el placer y el dolor, etcétera, es una capacidad psicológica o psicoetológica o psicofisiológica que depende de la estructura neuroanatómica, ¿verdad?, del sistema nervioso. Por ejemplo, de las estructuras talamocorticales del cerebro. Y claro, estas son comunes, son cogenéricas, sencillamente. Y si afinamos un poco más y decimos, no, bueno, no solamente... Sí. Ah, coño, es que se te ha caído, no sé dónde está. Hostia, pues eso, perdón. Bueno, yo puedo hablar así, ya está. Sí, así... No. Ya. Pierden ustedes la coreografía, como si fuese de un concierto, no sé, de Rosalía o sí. Bien, entonces, ¿ahora ya sigo? Sí. Bueno, y entonces, si nos referimos en lugar al dolor y al placer físico, ¿verdad?, que depende, como digo, pues de estructuras nerviosas nociceptivas o propiceptivas, etcétera, nos referimos ahora pues al malestar psicológico, que ha estudiado muy bien entre nosotros Marino, ¿verdad? Pues entonces, sin perjuicio de no querer aquí, desde luego, pecar en un cerebrocentrismo, es evidente que el malestar psicológico, etcétera, pues depende también de estructuras que también son genéricas, hombres y animales, por lo menos a los animales superiores, ¿no? Las funciones nerviosas superiores, los grandes hemisferios, el lóbulo frontal del cerebro, el sistema límbico, la amígdala, el núcleo accumbens, etcétera. Bien. Entonces, claro, naturalmente, esta escala genérica a la que regresa Singer, la genericidad de estos factores representa, a mi juicio, la raíz más profunda que podríamos señalar del animalismo de Singer. Esta es la cuestión. Y a su vez, esto nos pone en la órbita inmediata del utilitarismo. Sea del utilitarismo de Bentham
o sea del utilitarismo de John Stuart Mill. Porque tanto Bentham como sobre todo John Stuart Mill, en su libro Utilitarismo, plantean algo muy parecido, o en todo caso análogo, me parece a mí, al principio de igual consideración de los iguales intereses, que es el principio que John Stuart Mill llama el principio de utilidad, sencillamente. El principio de utilidad que involucra un cálculo utilitario consecuencialista, una especie de cálculo hedónico, en el que los dilemas morales, el principio que debe guiar los dilemas morales es sencillamente la previsión, ¿verdad?, de los resultados de las propias acciones en función del principio de la maximización del placer de todos los implicados y la minimización del dolor. Bueno, y entonces, ¿cómo una vez he descrito, vamos, intentando, ya digo, con toda honestidad, no hacer caricaturas aquí, sino hacer una especie de retrato robot fidedigno del marco, vamos a decirlo así, de nuevo con terminología EMIC, ¿verdad?, ético-normativo de Peter Singer, pues lo que voy a hacer ahora es ver cómo esto se aplica, cómo este marco ético-normativo aplica, ¿verdad?, estos casos de conflictos morales propios de la vida práctica, ¿no?, como lo son el del infanticidio, el del aborto provocado y el de la eutanasia. Empecemos por el aborto provocado. Bueno, pues en ética práctica en parte, pero sobre todo de una manera muy explícita en repensar la vida y la muerte, Peter Singer dice lo siguiente, dice que la mayor parte de la gente que se opone por razones éticas al aborto provocado opera razonando según el siguiente silogismo. Este sería el silogismo. Dice, ese es el silogismo tal y como está ejercitado en los oponentes al aborto. Entiéndase bien, Singer no lo es, pero está aquí efectivamente discutiendo dialécticamente con los oponentes al aborto. Primera premisa, es malo matar a un ser humano inocente. Segunda premisa, el feto es un ser humano inocente. Tercera premisa, es malo o éticamente reprobable matar al feto. Y entonces Singer añade, bueno, y la mayor parte de la gente, o de los filósofos o lo que sea, que quieren justificar éticamente el aborto, lo que hacen inmediatamente es atacar la segunda premisa, que les recuerdo es, el feto es un ser humano inocente. Pero, dice Singer, esta es una estrategia equivocada. Es una estrategia equivocada, ¿por qué? ¿Por qué razón? Pues porque el proceso, ¿verdad?, de desarrollo ontogenético, desde la concepción hasta el nacimiento, es un proceso continuo que no admite rupturas de la discontinuidad y ante cuya continuidad cualquier ruptura es totalmente artificiosa. Efectivamente, esta crítica, por cierto, al discontinuismo es la misma que tiene Gustavo Bueno, la misma. Entonces Peter Singer está aquí recorriendo posiciones hasta cierto punto, pasos muy análogos a los de Bueno, hasta aquí, pero ahora ya se va a separar. O Bueno de él, vamos. Y entonces, si la estrategia de verdad argumental contra este silogismo antiabortista más eficaz no es atacar la segunda premisa, ¿cuál será? Pues atacar la primera premisa. Lo que Singer quiere impugnar es la primera premisa, que le recuerdo es malo matar a un ser humano inocente. Y entonces, ¿por qué se puede decir, ¿verdad?, desde el prisma singeriano, prisma que acabo de describir, ¿verdad?, que es un prisma utilitario, que no siempre es malo, ni tiene por qué serlo, o éticamente reprobable, etcétera, en todos los casos, universalmente, matar a un ser humano inocente? Bueno, pues porque aun asumiendo, como asume Singer, que el feto sea efectivamente un ser humano, es decir, un miembro de la especie biológica Homo sapiens, y completamente inocente, porque ¿por qué no iba a serlo? Ni inocente ni culpable, sencillamente es lo que es. Aun suponiendo esto, los intereses del feto, suponiendo que pueda tenerlos, tienen que quedar en los propios mecanismos del cálculo hedónico utilitario contrapesados inmediatamente con los intereses de los padres. Y entonces sucede que sencillamente, por ejemplo, un feto, pues claro, aquí hay que distinguir varias cosas, el preembrión del embrión y luego del feto. Entonces un preembrión, un embrión, etcétera, hasta las 18 semanas, pues sencillamente como las estructuras cerebrales de las que precisamente he hablado, que son genéricas y hombres animales y de las cuales depende, por ejemplo, la sentiencia, no están suficientemente maduras desde el punto de vista ontogenético, pues entonces no cabe que tenga intereses, sencillamente, no tiene intereses. No tiene intereses. Y posteriormente a esas semanas, pues sí tiene intereses, pero intereses que en todo caso habrá que contrapesar con los de los padres, por supuesto. Y entonces de aquí se sigue que no habría justificación ética en principio desde el marco de premisa singeriano para una prohibición universal del aborto. No habría justificación, sencillamente. El aborto no tiene por qué estar prohibido, puede estar permitido en muchísimos casos, dependiendo en función justamente de los resultados a los que pueda llegar el cálculo hedónico. Bueno, esto por lo que se refiere al aborto, y entonces ahora vamos a pasar por cuestiones de orden al infanticidio y después finalmente a la eutanasia. Además ven ustedes que sigo un orden cronológico, el aborto, el infanticidio y luego la eutanasia.
Y entonces, ¿qué decir sobre el infanticidio? ¿Qué dice Singer sobre el infanticidio? Bueno, pues lo que dice en primer lugar es que así como efectivamente el proceso ontogenético es un continuo, donde no cabe ninguna ruptura de continuidad y cualquier ruptura de continuidad es artificiosa, ¿verdad?, etcétera, no responde a las junturas naturales del proceso, pues el nacimiento tampoco es una ruptura de la continuidad. No es una ruptura de la continuidad. Es decir, que el nacimiento no puede entenderse como un punto en el que esta continuidad se destruye de manera no artificiosa. Y entonces, por razones que tienen que ver también, por ejemplo, ahora con la psicología del desarrollo, por ejemplo, al estilo de Piaget, pues un bebé de pocos meses o de pocos días, un bebé que, por ejemplo, que está, por supuesto, en el estadio, pues no ya de las operaciones abstractas, sino que ni siquiera está en el estadio de las operaciones concretas, por así decirlo, sino en el estadio preoperacional y que ni siquiera tiene los principios de conservación de los que habla Piaget. Saben ustedes, bueno, esto no sé si hace falta decirlo, pero lo digo de todas maneras, que el principio de conservación es el principio en función del cual pues hay un determinado momento en el desarrollo no ya ontogenético, sino de la psicología del desarrollo de un individuo, ¿verdad?, en el que te das cuenta de que si aquí tengo un objeto y de repente desaparece, se ha ido a alguna parte, ¿no? Es decir, que el objeto sigue conservado. Bueno, pues en estadios previos, no ya las operaciones formales, sino las operaciones concretas, en un estadio preoperatorio en el que ni siquiera se ha adquirido todavía el principio de conservación, pues entonces un bebé no puede decirse que tenga interés en seguir viviendo, por ejemplo. No tiene interés en seguir viviendo. No existe tal interés. Un bebé es indiferente a seguir viviendo, no. Lo que no es indiferente es a sufrir una muerte dolorosa, eso no, eso lo admite Singer. Pero incluso esos intereses que tiene un bebé a no sufrir una muerte dolorosa, de nuevo tienen que ser contrapesados con los intereses de los padres o del grupo social que por otras razones puedan desear la muerte del niño. Y entonces la conclusión que se sigue de esto es que el infanticidio tampoco cabe ser excluido, universalmente al menos, aunque Singer aquí se matiza que solamente podrá revestir una cierta aceptabilidad ética en los casos de niños malformados o con malformaciones anatómicas o con retraso mental profundo o lo que fuese, ¿no? Bien. Y tampoco cabría en principio, ni siquiera, y esto es algo de lo más, quizás de las tesis más controvertidas de Peter Singer, ni siquiera cabrá decir, como ha recordado un poco Agustín también hace un momento, que sea preferible hacer experimentos, por ejemplo, biomédicos riesgosos o dolorosos con un chimpancé frente con un niño. Muchas veces será mejor hacerlo con un niño porque además está más próximo a la especie humana y demás. Bien. Es más eficiente, más conveniente, etc. Bueno, y ahora ya llegamos al tercer punto, la eutanasia. Bueno, en lo relativo a la eutanasia, Peter Singer distingue dos situaciones posibles. Distingue la eutanasia de pacientes despersonalizados, es decir, pacientes que por sus condiciones médicas o clínicas, etcétera, no puedan desear la eutanasia ni solicitarla, ni dejar de solicitarla, y la eutanasia de pacientes personalizados. Y la eutanasia de pacientes personalizados son aquellos pacientes que son capaces de pedir de manera, dice Singer, libre, autónoma, deliberativa y con conciencia de sí, que se les aplica la eutanasia por un dolor absolutamente incapacitante y que además no tiene solución. Y entonces Singer se pregunta, desde el punto de vista del cálculo hedónico, ¿cuáles serían las consecuencias de implantar una política sistemática de conceder la eutanasia a los pacientes personalizados que la pidan? Pues en todo caso favorable, es decir, aumentaría el placer y disminuiría el dolor. Salvo, se plantea Singer, como contraargumento, contraejemplo, una situación en la que en un experimento mental podríamos situarnos en una sociedad eutanasizadora de sus enfermos, podría quizás apoderarse de esta sociedad una especie de sentimiento público de terror medici, de terror a los médicos, a los hospitales, como si estuviéramos en una película de David Cronenberg, ¿verdad?, en el que nos da miedo ir al médico porque no sabe lo que se nos va a hacer. Pero inmediatamente contrarreplica Singer, este terror medici es absolutamente improbable que ocurra siempre y cuando efectivamente la eutanasia solo se ofrezca a aquellos sujetos personalizados que la piden libre y autónomamente, porque vamos a tener miedo a los demás, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues la eutanasia también tiene que aceptarse en el caso, insisto, Singer matiza de pacientes personalizados, no de pacientes despersonalizados que no puedan desearla ni dejar de desearla. Bien.
Bueno, pues esta es un poco mi reconstrucción fenoménica y ahora viene la segunda parte, el trámite crítico, vamos a decirlo así. Crítico aquí, no, por supuesto, no quiere decir ni necesariamente ni insultar a Singer, ni meterme con él, ni caricaturizarlo, sino vamos a hacer una valoración de cómo podemos efectivamente ver estas doctrinas desde el punto de vista, insisto, del materialismo filosófico, no desde el punto de vista de la filosofía moral utilitarista de Peter Singer o de otras filosofías morales alternativas. Bueno, todavía sin acercarnos a esto que digo, todavía desde una consideración más general. Estas doctrinas pueden recibir, creo yo, y han recibido tres grandes grupos de críticas. Habría como tres grupos de consideraciones críticas que Singer efectivamente ha tenido que encarar a lo largo de su trayectoria ante doctrinas como esta. En primer lugar, la más evidente, ¿no?, la que se nos puede ocurrir a todos, pues es la reacción crítica basada justamente en lo que Singer llama, en su libro Repensar la vida y la muerte, nuestra ética tradicional. ¿Cuál es nuestra ética tradicional? A juicio de Singer es la ética basada en la sacralidad de la vida humana. Y claro, estas reacciones críticas, por tanto, muy probablemente vendrán, y de hecho han venido, pues desde bioéticas cristianas, o también judías o musulmanas, pero para el caso cristianas, sobre todo, porque Singer se ha movido siempre en Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia, etc. Y entonces, pues naturalmente desde estas bioéticas cristianas fundadas en la sacralidad de la vida humana, pues las posturas éticas de Singer son completamente, en torno a la eutanasia, el aborto y el infanticidio, son reprobables y reprochables, etc. Casi pues una especie de agañaza de Satanás y demás. Pero naturalmente Singer desprecia estas críticas y además yo creo que desde nuestro punto de vista tampoco podemos solidarizarnos con ellas porque están fundadas en posiciones claramente metafísicas. Por otro lado, pero también muy vinculado a lo anterior, en ocasiones se le ha acusado a Singer de ser un nazi, por ejemplo, es decir, de coincidir en sus posiciones ético-morales sobre el aborto, sobre el infanticidio y la eutanasia, y además también con el animalismo, de por medias, ¿verdad?, con el ideario nacionalsocialista, al menos denotativamente, porque efectivamente, como sabe, el nacionalsocialismo pues tampoco era antiabortista en principio, no era antieutanásico, no era antiinfanticídico, y era animalista, por una vía distinta a la de Singer, un animalismo que proviene pues del romanticismo alemán en el fondo y de Schopenhauer, y bueno, aquí está Chulia de Wagner en el fondo también, realmente, en Bayreuth y con los cisnes, etc. Y entonces resulta que desde el prisma de la ética tradicional, muchas veces, además asociándonos aquí al clima sociopolítico, ideológico de Estados Unidos, las famosas guerras culturales, ¿no?, etcétera, se le acusa de la izquierda cultural frente a la derecha cultural, se le ha acusado a Singer en Princeton, por ejemplo, de ser nazi. Quienes le han acusado son cristianos en general, etcétera. Bueno, pues en primer lugar, vamos, desde el punto de vista biográfico, esta crítica no nos puede parecer adecuada, porque sencillamente primero biográficamente es errónea, porque Singer no es nazi, propiamente es judío, además, bueno, aquí esto recuerda lo de Zelensky, que si es nazi o no es nazi porque es judío. Bueno, Singer es judío y su abuelo estuvo en un campo de exterminio, él escribió luego un libro sobre su abuelo, etc. Quiero decir que desde el punto de vista biográfico es inexacto decir que Singer es nazi, por mucho que denotativamente nos pueda parecer que coinciden en algunos puntos, pero aunque lo fuese, y esto es lo que voy a decir, bueno, iba a decir que no se grave, pero que se grave, aunque lo fuese, pues esto tampoco impugnaría automáticamente sus posiciones, porque eso es una falacia no formal, la reductio ad Hitlerum de la que hablaba Leo Strauss. Es decir, que qué más da que sea nazi o no, aquí lo que hay que discutir son los argumentos. Bien. Y entonces, porque si no estamos en la reductio ad Hitlerum, cualquier cosa que digas que coincida remotamente con algún punto del ideario nacionalsocialista, pues queda inmediatamente expurgado, impugnado, porque el nazismo es el mal radical metafísico, abracadabra. Pues no, esto no se puede decir así. Por tanto, este primer grupo de críticas creo que habría que impugnarlas, es decir, que habría que criticar las propias críticas, me parece a mí, desde nuestro prisma. Pero luego hay un segundo grupo de críticas que me parecen que son más certeras. Y este segundo grupo de críticas, curiosamente, se le han dirigido a Singer a veces desde sus propios compañeros del proyecto Gran Simio, es decir, desde otros filósofos morales animalistas. Y estoy pensando fundamentalmente en dos, aunque habría más. Uno es un filósofo del derecho norteamericano llamado Gary Francione, que procede desde posiciones kantianas, y otro es, no utilitarista, sino kantianas, y otro es Tom Regan, en el que me voy a centrar, que Tom Regan, en un libro también muy conocido, que también hizo época en la historia del movimiento de la ética animal y del animalismo, titulado The Case for Animal Rights, el caso en favor de los derechos animales, acusa a Singer de incurrir, en virtud justamente del principio del cálculo hedonista, en una suerte de reduccionismo o de reducción de los
individuos corpóreos, bueno, esto desde nuestra terminología, es decir, de los hombres y de los animales, de ambos, de los hombres y de los animales, a la condición de meros repositorios de cantidades de tantum de placer o de dolor. De suerte que en el cálculo, por el propio mecanismo del cálculo hedónico, el individuo corpóreo aparece como una suerte de estuche prescindible del que te puedes liberar en el propio cálculo, porque lo que importa es la totalización de las cantidades precisas de placer y de dolor. Esta observación y Tom Regan añade, y esto pues parece muy implausible, es un mundo, nos conduce a un mundo muy extraño, a un mundo que contrasta con lo que dicen nuestras intuiciones morales, en el que los individuos humanos o animales solo valen por su placer y por su dolor. Esta observación me parece que es muy certera. Pero, sin embargo, claro, aquí viene la segunda parte. Esta observación de Tom Regan, esta observación crítica hacia Singer, me parece que es muy certera, pero a su vez se funda en un sistema de premisas que son las de Regan, que descansan sobre una doctrina que él llama la doctrina del valor inherente, según la cual todos los individuos humanos y animales capaces de tener, y estas son palabras verbatim, textuales de Regan, capaces de tener una vida propia en la que les puede ir bien o mal, tienen valor inherente, y ese valor inherente no es susceptible de ser mayor o menor en ningún caso, es decir, que si lo tienes, igual que todos los demás. Es decir, que nadie que tenga valor inherente lo tiene en mayor o menor medida que ningún otro. Y claro, esta concepción, ¿a qué nos acerca? Desde luego no al utilitarismo, nos acerca, creo yo, a George Moore, al intuicionismo muriano. En principio ética, porque ese valor inherente pues, es una especie de esencia axiológica que está pegada a los individuos. Y entonces, claro, aquí yo creo que estamos en una situación propiamente, ¿verdad?, de estilo y caribdis, de no caer en Guatemala para caer en Guatepeor. Y entonces, claro, si tenemos por un lado la concepción de Singer, que oculta un reduccionismo psicologista, desde luego, como muy bien advierte Regan, un reduccionismo segundo genérico de la ética, ¿a qué? Al segundo género de materialidad, al psiquismo, a la sentiencia, es decir, una posición que lo que oculta realmente es una hipóstasis del psiquismo como clave de bóveda de la ética, una suerte de positivismo materialista segundo genérico, de positivismo moral segundo genérico. Esto por un lado. Y esa es Stila. Pero luego está Caribdis, que es la posición de Tom Regan, donde la hipóstasis positivizadora de Regan ya no es el segundo género de materialidad, es el tercero. Es una especie de esencialismo ético, de positivismo ético terciogenérico, de positivismo moral terciogenérico. Y entonces, bueno, ahora ya van a ver ustedes, ¿no? Quiero decir que parece clara la situación. Si no podemos inclinarnos ni por uno ni por otro, y queda un tercer género de materialidad, que es M1, pues por ese tendremos que apostar, ¿no? Pues no. Es decir, que aquí no estamos como en este dilema entre Stila y Caribdis opresivo, pues no es tan opresivo como para que nos fuerce a nosotros a inclinarnos, como diría el clásico, por ir de lado a lado y a otro lado, como dice Rosalía, sino que tenemos que ver las cosas de otra manera. Porque efectivamente, la materialidad primogenérica, por ejemplo, el cuerpo, la individualidad corpórea, en su canon anatómico humano, es la clave de bóveda de la ética, en efecto, en el materialismo filosófico, pero no por sí misma, y esto entronca con la discusión final de la conferencia de Agustín, sino en la medida en que el propio canon corpóreo humano, un canon que, por ejemplo, denotativamente podemos, y se ha hecho muchas veces, ¿verdad?, hacer consistir en el doríforo de Policleto, enlaza a través del encéfalo, sin duda, pero no solo del encéfalo, sino, por ejemplo, de las manos, porque como decía Anaxágoras, ya saben ustedes, Aristóteles, citando a Anaxágoras, dice, Anaxágoras decía que los humanos somos los más inteligentes porque tenemos dos manos, pero en realidad tenemos dos manos porque somos los más inteligentes. Desde el punto de vista del materialismo filosófico, a mí siempre me ha quedado la impresión de que la buena es la de Anaxágoras. Y entonces, el canon de la individualidad corpórea humana, el canon del doríforo, está enlazado a través de su propia corporeidad, no solo del encéfalo o del sistema nervioso central, etcétera, sino de las propias manos, de los brazos, a objetos institucionales, como las lanzas, que nos remiten a una cultura institucional antropológica normada. Y este es el nervio de la ética. Y entonces el imperativo ético, se sigue de aquí, es la preservación de este canon, es decir, la fortaleza, que como saben ustedes se puede modular como firmeza o como generosidad según los casos. Y claro, las consecuencias de esto es que ya no es tan claro que el aborto inducido, o que la eutanasia o que el infanticidio puedan promoverse o permitirse por razones éticas. Es todo lo contrario, no pueden, en principio.
pero no fundándonos en la ética de la sacralidad de la vida, ciertamente, sino justamente en estas otras premisas que son filosófico-morales materialistas, pero trascendentales. Y claro, por otro lado, cuando Singer dice que la eutanasia solo puede permitirse en pacientes personalizados, capaces de tener autonomía, libertad, y de pedir la eutanasia de una manera deliberativa y consciente de sí, lo que nos encontramos es ante una situación en la que tenemos que dudar acerca de la inteligibilidad de estas ideas hipostáticas. Porque la autonomía, la libertad, la conciencia de sí, solo tienen sentido en una concepción de la subjetividad propiamente monadológica, es decir, espiritualista, en la que se ignora que los individuos corpóreos son miembros de terceros grupos, al margen de los cuales no hay ni tal libertad, ni autonomía, ni conciencia de sí. Lo que nos da el puente de plata para pasar a otro plano, que es el plano de la moral. Y entonces, como quiera que efectivamente la individualidad corpórea puede recortarse, y las normas que tienden a su protección o a su promoción pueden recortarse a dos escalas, por un lado la escala puramente distributiva, que es la escala de la ética, pero por otro lado la escala atributiva, que es la escala de la moral, según la cual evidentemente todos los individuos corpóreos son miembros de un grupo, porque al margen de tales grupos la propia individualidad corpórea es un fenómeno, por así decirlo, no digo que sea una apariencia falaz, es que es un fenómeno. Pues entonces, lo que se sigue de aquí es que, así como desde el punto de vista ético, en general, más bien nos orientaríamos por normas prohibicionistas de la eutanasia y del aborto, y no digamos ya del infanticidio, sin embargo, desde el punto de vista moral esto no se puede decir así, sino que desde el punto de vista moral puede haber circunstancias que además dan perfectísimamente cuenta de ellas, qué sé yo, la investigación en etnología que tiene que ver con la estrategia del materialismo cultural de Marvin Harris o de la ecología, de la antropología ecológica de Robert Carnier o lo que sea, en la que o por razones no ya ecológicas o etnológicas, sino demográficas o lo que sea, en que la eutanasia y el aborto, pero incluso también el infanticidio, pueden estar moralmente permitidos o no según los casos. Por mucho que efectivamente esto disuene de la esfera de la ética. Y aquí tendríamos que reconocer o recordar aquello de Max Weber, según la cual en la modernidad hay diferentes esferas normativas que no son necesariamente armoniosas entre sí, sino que hay un politeísmo valorativo en el que cual dice Weber, rinde culto a su propio Dios. Bueno, eso es la modernidad y la antigüedad y la Edad Media. Sencillamente que las esferas del valor están entreveradas entre sí, pero desconectadas unas con otras. Bueno, pues nada, esto es lo que quería decir. Pues a ver, esto yo quería empezar por esto que has dicho al final, ¿verdad? También enlazando con Agustín, por el análisis que ha hecho así también de la idea de persona y estas cosas, que es esta cuestión de que está como de fondo, latiendo siempre que se lea bueno y muchas veces no sale a la luz, que es que todos los análisis que se están haciendo de todas esas cuestiones implican una simploqué y un enfrentamiento entre unas partes y otras. Entonces muchas veces cuando se hacen esos análisis o se tratan unas cuestiones de modo separado de otras, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista personal o tal, pues no se ve esa simploqué que es como has acabado, yo creo que es la clave del asunto, ¿no? Que es que el espacio antropológico está incluido en el espacio ontológico y entonces esa separación pues es por el dominio, que claro, es el dominio, o sea, que los predicados no los tenemos hasta que no se cumplen estas fases de dominio de los animales, por los cuales, claro, se puede aplicar unas normas a otras, pero luego por el dominio de unas sociedades a otras, el dominio político. Y entonces los derechos y de la persona y del individuo y todas estas cuestiones de la moral, pues al final se resuelven jurídicamente por el Estado, ¿no? Sí. Entonces, claro, ese plano, ese enfrentamiento yo creo que si se pierde de vista, pues no se ve el fondo de estas cuestiones que están que en el materialismo es precisamente eso, ¿no? Esa pluralidad enfrentada entre unas partes y otras de realidad que determinan nuestros predicados a posteriori, ¿no? Nunca a priori. No sé si, o sea, quiero decir que la preparación de análisis de estas cuestiones etológicas y todo, sin ese final, ¿verdad? A posteriori, pues no se entiende el principio de los análisis. No sé si estás de acuerdo. No, pues sí, muy de acuerdo. Y yo lo que quise en la parte final es enfatizar, sí, una de las dimensiones posibles de la simploqué, es decir, la simploqué entre las normas éticas y las morales, que efectivamente en sus enfrentamientos mutuos, bueno, los enfrentamientos tampoco son necesarios, porque también pueden ser continuas,
pero a veces no lo son, pues esto, la solución tiene que venir a manos del Estado, evidentemente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Una pregunta, Íñigo, una duda que me ha surgido y que a ver si me la puedes resolver porque me ha dejado un poco así pensando. En el ejemplo que has contado de Singer, ¿no? Por ejemplo, para defender, por ejemplo, el aborto, que los padres hacen su cálculo moral y sus intereses se sobreponen a lo de los padres. Claro, inmediatamente a mí me ha recordado, pues por ejemplo, cuando nosotros analizamos desde nuestras coordenadas de la biótica materialista el caso, por ejemplo, del aborto por violación, y decimos el principio de autodeterminación de la madre, la firmeza de la madre ha de imponerse a la supuesta firmeza del feto, y entonces en ese caso sí sería bioético el aborto en el caso de violación, ¿no? ¿Cómo podríamos separar los dos análisis? Porque si no pareciera que nosotros también estamos haciendo ahí una especie de utilitarismo. Por los fundamentos, porque la solución materialista de ese problema no tiene que ver con las cantidades totalizadas de placer o de displacer, realmente, ¿no? Que es un criterio muy grosero, realmente muy grosero. Es viable, porque además es la única forma que Singer encuentra para equiparar los intereses a través de esta reducción psicologista segundo-genérica, pero el materialismo no va por ahí. Yo creo que esa es la... Es decir, que sí, que la solución del problema puede ser que haya una coincidencia entre el materialismo moral, ético-moral de Gustavo Bueno y el utilitarismo, pero por los fundamentos no, claro, yo iría por esa vía. Sí. Sí, bueno, pues nada, enlazando con esto último que has dicho, claro, porque es tu última afirmación también a mí me ha dejado un poquito desconcertado, ¿verdad? Porque de ahí se puede seguir hay el peligro del relativismo cultural y del materialismo cultural, claro, es decir, que sin duda alguna a lo largo de la historia, como yo intenté presentar aquí, pues ha habido justificación del infanticidio, vamos a dejarlo de la eutanasia, el infanticidio, por razones políticas, y esta mañana pues he hablado aquí del infanticidio político y que tiene una racionalidad, sin duda alguna, ¿verdad? Claro que sí. Y en ese punto, pues Marvin Harris o Malinowski, pues entonces dicen, claro, que en las sociedades primitivas esto se daba y que tenía un tipo de racionalidad cultural, el materialismo cultural. Muy bien, esto se tiene que aceptar. Históricamente se ha dado así. Yo hice pues, precisamente una presentación de una casuística en todas las capas de la sociedad política. Vamos, que esto es así de claro. Pero amigo, aquí tenemos la filosofía moral. Y entonces, pues hay naturalmente una doctrina que es el positivismo moral. Y el positivismo moral justifica esto, de alguna manera, ¿verdad? Y entonces tenemos el formalismo materialista que, aún reconociendo, por supuesto, que puede haber excepciones, que puede haber naturalmente casuísticas, pues se tiene que condenar necesariamente desde la doctrina pues del teleologismo orgánico, Esta es la cuestión. Desde el punto de vista ético. Claro, completamente desde el punto de vista ético. Pero las normas morales a veces no son compatibles Hombre, con las claro éticas. que sí. Hay conflictos y hay sociedades donde, bueno, por ejemplo, yo ponía hay sociedades donde por imperativos ecológicos el infanticidio es necesario. Ponía el ejemplo de China y la India con las niñas, ¿verdad? Claro, pero que ese es un... O muchos, bueno, lo de China y la India es más, pero los inuits, por ejemplo, que bueno, el infanticidio, el genocidio... Y yo ponía también el caso de Australia. Lo que quiero decir, Tomás, es que sí, desde el punto de vista ético no hay relativismo posible. Desde el punto de vista moral lo que hay son normas grupales enfrentadas que tienen que ver con la propia... Porque la moral no tiene virtud de la generosidad, como sabes. Entonces, que tienen que ver con la propia firmeza y el mantenimiento en el ser de los grupos. Y hombre, claro. Eso puede llegar a justificar... Estamos completamente de acuerdo. Y desde el punto de vista moral hay héroes morales que sacrifican a un niño, como por ejemplo Guzmán el Bueno. Este fue un ejemplo clarísimo que yo puse ayer. Bueno, pues eso. Pero trayéndolo a nuestro caso, ¿verdad? El asunto del
formalismo materialista, en nombre del formalismo materialista, pues hay que condenar el infanticidio, precisamente por razones es decir, éticas. que inequívocamente desde el punto de vista ético, Ahí vamos. por el infanticidio, pero yo no quise decir que no, no he dicho que no, vamos, no he dicho que no. Bueno, nada, lo que he dicho es que hay un conflicto entre las normas éticas y las normas morales, es decir, que la relación entre las normas éticas y las morales a veces es infructuoso, sencillamente hay ruptura de la continuidad y hay conflicto. Bueno, sí, este planteamiento ya lo acepto plenamente, pero lo último que dijiste me dejó un poco inquieto, ¿verdad? No, porque que no se vea en esto una suerte de relativismo ético, no lo planteo. Lo que he dicho es que, si bien desde el punto de vista ético efectivamente no hay razones para promover el infanticidio, ni el aborto, ni la eutanasia, sino razones para prohibirlo, lo que sea, sin embargo, desde el punto de vista moral las cosas son de otra manera. Sí. Hay casos en los que efectivamente tiene que ser así. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Íñigo, y por que me surge pensar a propósito de esto que estamos diciendo ahora, no sé si me equivoco, que creo que lo que no se puede hacer es juzgar una idea histórica, ¿no? Desde la idea histórica de personas, sociedades que reconocemos que ni siquiera son diríamos, políticas ni históricas, ni siquiera, o sea, quiero decir, históricas. Entonces, los casos de sociedades bárbaras pues no nos valdrían para poder juzgar si es permisible o no, porque cometeríamos un anacronismo, ¿no? O sea, no sé, Tomás, si me entiendes, que cometeríamos el anacronismo de juzgar moralmente algo que es propio de una sociedad ahistórica, con lo cual ni siquiera reconoceríamos el funcionamiento de la idea. Entonces, ¿nuestros contemporáneos primitivos son personas o no? Esa es la cuestión. Eso es una cuestión que Gustavo Bueno muchas veces a mí me dijo que ni quería ni plantearse, que nunca había llegado a decir que no, pero que tampoco está claro. No pueden serlo porque no hay simetría. Quiero decir, yo puedo considerarlo, ¿no? Y veo la privación de su condición de persona, pero ellos a mí no. Entonces, ¿no? Quiero decir que no sé si esto resuelve la duda. No, pero la resuelve más bien en la línea del relativismo moral, todavía más. Quiero decir que en el sentido de que entonces ni siquiera podríamos, según este planteamiento, juzgar éticamente las normas del infanticidio de las sociedades bárbaras, por ejemplo, ¿no? Lo podemos juzgar, pero sabiendo que tú estás utilizando un prisma que ellos no contemplan, entonces es como una puñalada atrapa, es pillarles por las espalda, es decir, nosotros tenemos unas normas según las cuales vosotros sois unos... quiero decir, pero no se puede... no tiene sentido justificar o no justificar, ¿no? Creo. Sí, bueno, felicitaciones por tu exposición. A raíz de esta mini polémica que se ha organizado aquí, recordar el caso de esta tribu amazónica, creo que era una variante de los Yanomamos, que un empresario norteamericano quería poner un hotel y entonces para sacarles de ahí, adujo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciendo que no tenían escuelas, no tenían hospitales y eso estaba en contra de los derechos humanos. Y entonces ellos, que serían bárbaros pero no idiotas, se autodeclararon animales y pidieron que se les aplicara la Declaración de Derechos del Animal, que tiene derecho a vivir en un medio ambiente no degradado, etcétera, etcétera. Es decir, que la cuestión realmente es verdaderamente polémica. Pero claro, hay una situación actual y es que la sociedad civilizada ya entra en contacto con esas tribus, es decir, que ya no quedan no contactados. Salvo los del norte del Centinela de la India, ¿no? Que eso parece que... Sí, eso parece que... Pero bueno, básicamente es cantidad despreciable. Y entonces, en esa situación ya no se puede decir que se mantiene esta idea de una totalización distributiva. Ya está todo de modo atributivo. Y es muy, muy curioso si ves la situación en la que están, por ejemplo, los bosquimanos del Kalahari, que se han convertido en atracción turística y además totalmente alcoholizados. Es decir, que esa inmersión de los individuos en la civilización no ha sido en modo alguno armónica ni ha llevado unos ritmos consecuentes y que esta gente está ahí más bien despistada. Entonces, ese problema de si son personas, bueno, naturalmente que son personas, pero desde nuestra perspectiva. Desde la de ellos muchas veces prefieren ser animales, esa sería la cuestión. No, pero eso que dices está que efectivamente la escala distributiva propia de la barbarie y por tanto propia de la etnología ya no es una realidad.
Es decir, que eso ya se acabó y por esa razón tampoco hay etnología como tal ciencia. Y entonces eso solucionaría el problema, pero lo solucionaría en el presente, pero con las sociedades históricamente bárbaras eso ya no, claro. Sí. Sí, yo creo que en relación a la problemática esta de si las sociedades bárbaras o primitivas, o como se las quiera llamar, sean o no personas y de qué modo podemos condenar o no éticamente el que en esas sociedades se realice el infanticidio o el aborto, yo creo que en esas sociedades en realidad sí que están ya ejercitadas las propias normas éticas en su confrontación con las morales. Y me explico, el propio Marvin Harris, cuando analiza la institucionalización del infanticidio por relación al medio ecológico, reconoce que en aquellas sociedades en las que está institucionalizado se hace a escondidas. Es decir, por ejemplo, la mujer lo que hace es vender la imagen de que el niño se le ha caído y se ha desnucado, o se le ha caído al pozo. Sí, sí. Es decir, son todo un tipo de estratagemas que ya ejercitan por sí mismas el que el infanticidio es algo éticamente reprobable. Lo que pasa es que en la oposición entre la ética y la moral, que pues se ve obligada socialmente a realizar ese infanticidio. Sí. Pero el que lo haga a escondidas... Lo que pasa ya... Daniel, es que Marvin Harris, esos casos en el libro, yo los he leído también en el libro este de materialismo cultural. Sí. Casi todos los y en extrae, Caníbales y Reyes. Y en Caníbales y Reyes. Los extrae del Perú y de la India, donde se plantea lo que dice Joaquín, que están ya contactados todos, más contactados los del Perú concretamente desde hace ya muchísimos Es decir, siglos, que tú crees que posiblemente esa condena, digamos, del infanticidio sería ya una influencia occidental. Yo tengo ciertas dudas. No lo sé, no sé, sí, es una posibilidad. Es decir, él lo que concibe, de hecho, es que, claro, siempre va a haber una contradicción entre, porque a ninguna madre le es grato, y yo creo que también biológicamente sería difícil explicar que a una madre le fuese grato matar a su hijo, ¿no? Entonces yo creo que en ese ocultamiento ya está implícita esa contradicción. Sería una posible solución, no se propongo. Podría ser. Y ya está.